Buen día. La materia que vamos a iniciar el día de hoy es gestión de empresas. Estamos hablando que es la licenciatura en administración de empresas de segundo cuatrimestre. Y bueno, antes de iniciar con el contenido de la materia, vamos a hablar qué es la gestión de empresas. En realidad, la gestión de empresas es el hecho de todo lo que ustedes están estudiando, es unirlo para poder dirigir una empresa en todos los aspectos, en el marco de las reglas, de procedimientos, es decir, de manera legal, de manera ética, de manera social, ecológica. La gestión de empresas no es otra cosa más que abarcar todas las acciones que se realizan o que están destinadas para lograr objetivos concretos dentro de la empresa. Estas acciones van a ser 4. Vamos a aprender dentro de gestión de empresas a planear, a organizar, a dirigir y a controlar todos los elementos que se planteen o que se programen para poder llegar a cumplir un objetivo concreto. Por ejemplo, cubrir una cuota de mercado en un determinado tiempo, en un año, por ejemplo, o lograr un crecimiento del 25 o del 5% dentro de los 6 meses, generar una determinada utilidad en los siguientes 12 meses. Esas son, pudiéramos decir, son objetivos concretos que se plantean en la empresa. Entonces, la gestión de empresas nos va a ayudar por medio de la planeación, organización, dirección y control, nos va a permitir llegar a cumplir esos objetivos. Ok, entonces eso es lo que va a abarcar la gestión de empresas. En realidad se le llama gestión de empresas, se le llama dirección de empresas o administración de empresas, y como les digo, es la labor más importante de un LAE, de un licenciado en administración de empresas. Entonces, es bien importante esta materia. Vamos a iniciar con la primera unidad, que se llama diseño de la organización. El objetivo de la unidad es conocer las diferentes estructuras administrativas y diseñar una organización. Entonces, en estas 3 horas lo que vamos a ver es conocer la definición de la organización, los tipos de organización y los elementos que abarca una organización. Y vamos a tener ciertas actividades para lograr este conocimiento o ciertas prácticas. Vamos a ver primero la definición de organizar. Una organización es una asociación de personas que se relacionan entre sí y utilizan recursos de diversa índole con el fin de lograr determinados objetivos o metas. Las organizaciones son estructuras administrativas, son sistemas administrativos creados para lograr metas y objetivos con el apoyo de personas. En realidad, la parte importante de una organización son los grupos de personas que pertenecen a esta organización o a este elemento. No podemos hablar de una organización sin el talento humano. Podemos tener perfectas máquinas, pero no es una organización. Una sola persona, por más que quiera, no le podemos llamar que está plenamente organizado si para llevar una acción si es individual. La acción de organizar es una acción social, entonces es importante que se involucren. Ahora, no quiere decir que no sea una persona organizada, quiere decir que una organización va en el plano social, en el plano en que somos seres sociales y nos relacionamos de manera directa o indirecta con los demás para poder llamar a esa acción una organización, a esa asociación, una organización. Yo puedo tener una tiendita y estar en mi territorio de mi casa y puedo tener una
una organización porque tengo relación de manera indirecta con los proveedores o de manera directa con los proveedores que me proveen, valga la redundancia, del producto que yo quiero comercializar. Así que, y a eso le vamos a llamar organización. No, una organización no es de una sola persona, porque acuérdense que somos seres que nos tenemos que relacionar y valer de otros para poder desarrollarnos. Una organización es una estructura ordenada donde coexisten, lo que les estaba diciendo, e interactúan personas con diversos roles, con diversas responsabilidades o cargos, y que todos van a trabajar para alcanzar un objetivo particular. Las organizaciones usualmente cuentan con normas o con leyes que van a especificar la posición de cada persona dentro de la estructura y las tareas que deben de llevar a cabo. Como les digo, pueden ser formales o pueden ser informales. Cuando hablamos de organización, bueno, al ratito vamos a hablar de diferente tipo de los tipos de organización, pero entonces pueden ser hasta la tiendita de la esquina, el señor que vende lotes, tiene su organización, ya vamos a saber si eso es formal o informal, o por ejemplo Soriana, o por ejemplo Corning, o cualquier empresa, están siendo una organización. ¿Por qué? Porque coexisten, interactúan personas con diversos roles, con diversas responsabilidades y cargos, todos organizados para llegar a cumplir un objetivo particular. ¿Cuáles son los diferentes tipos de organización? Y en eso es donde vamos a llevarnos un poquito más de tiempo. Vamos a ver los tipos de organización que se van a dividir dependiendo de ciertas características. Por ejemplo, las organizaciones la división puede ser según el grado de formalización, es decir, de la organización, valga la redundancia, que tengan, de la estructura que tengan. A eso le vamos a llamar. Los tipos se van a establecer de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, tenemos la organización formal. La organización formal va a ser la coordinación racional de las actividades de un número de personas para el logro de un propósito, es decir, a cada persona se le van a dar ciertas responsabilidades para que se encargue exclusivamente de eso, para que el objetivo general se lleve a cabo. Y por lo tanto, el trabajo en una organización formal se va a dividir de acuerdo a funciones. La organización formal va a tener jerarquías de autoridad y de responsabilidad, y por lo tanto, en una organización formal hay diferentes tipos de sueldos, diferentes responsabilidades que nadie va a poder cumplir, y entre más responsabilidad, el sueldo va a ser mayor. A eso le vamos a llamar una organización formal. Hay diferentes ejemplos de una organización formal. Pudiéramos decir que la rectoría de una universidad es una organización formal porque poseen órganos de autogobierno o de cogobierno, pudiéramos decir que, o sea, entre varias personas van dando pautas para que la universidad se trabaje de la mejor manera. Estas personas son elegidos por la comunidad universitaria, sobre todo cuando son universidades autónomas. Se van jerarquizando, tienen rectores, vicerrectores, y cada quien tiene un trabajo específico. Hay personas, y lo vemos en nuestra universidad, por ejemplo, yo no puedo ir a hablar con mi coordinadora de una beca, o no puedo hablar con mi coordinadora de un examen extraordinario y cuánto cuesta y todo esto y pagárselo a ella, porque hay un departamento que se encarga de finanzas,
O no puedo ir ahí a finanzas y decirle, mire, la maestra fulanita me puso tal, cámbieme la calificación, no, porque ya está una persona en coordinación. Entonces, la organización formal tiene cada quien en una universidad, por ejemplo, cada quien tiene su rol específico para trabajar. En una gerencia de banco, pues también es una organización formal porque se obedecen diferentes departamentos, coordinaciones, cada quien tiene hasta un grado específico de formalidad. Por ejemplo, hay toda una estructura. Si yo quiero ir a pedir una tarjeta, o yo puedo ir a pedir un crédito, o simplemente voy a canjear un cheque, o voy a hacer un pago, hay diferentes formalidades y controles que se tienen que cubrir dentro de un banco. El gobierno de un país también es una organización, lo podemos decir. Hay nosotros, por ejemplo, en nuestra estructura de gobierno, hay el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, y cada uno tiene sus jerarquías y sus cargos y su monopolio de ejercer el gobierno. O una empresa cualquiera también es una organización formal, porque está el gerente, el director, el dueño, y luego están los que le ayudan como supervisores, por ejemplo, en una estructura de una maquiladora, y luego están de los supervisores, siguen los ingenieros de calidad, los de mantenimiento, luego los líderes, y luego los empleados. O sea, hay una estructura jerárquica bien establecida y cada quien tiene su trabajo. Yo, como un obrero, como un empleado, no puedo ir a dar órdenes, o no puedo ir a decir a fulanito, arregla la máquina fulanita de tal porque no funciona. No es mi labor. Mi labor es acá trabajar con el material, hacer la selección. Cada quien tiene su rol específico de trabajo. A eso le vamos a llamar una organización formal. La organización informal es otro tipo de organización, otro tipo de clasificación. Se va a referir al modelo de coordinación que surge entre los miembros de una organización formal. O sea que estas organizaciones pertenecen o se pueden crear dentro de una empresa que es una organización formal. Puede haber organizaciones informales y que no se encuentran identificados dentro del diseño de la estructura de la formal. Nadie dijo que se forman de manera espontánea, no tienen una distribución de actividades específicas, y el número de integrantes y de liderazgo va a variar. En este tipo de organización informal va a depender de la persona que tenga, a lo mejor una personalidad más apabullante, o de las personas que quieran pertenecer a esa organización. Así que los ejemplos serían, por ejemplo, un grupo de compañeros de trabajo que se ven regularmente y salen a la misma hora del trabajo y se van a tomar una cerveza, o se juntan para hacer una fiesta de cumpleaños, o dentro del trabajo comen su lonche o van a desayunar juntos. Entonces, eso es un tipo de organización informal. Otro, por ejemplo, las famosas cascaritas, cuando alguien juega con las personas del barrio, o con personas de manera informal que forman un equipo de fútbol, y se juntan otros. O sea, no te dedicas al fútbol, pero se juntan para hacer eso. A eso le vamos a llamar un grupo informal. Los vendedores callejeros. Ouch. Ahí está. Los vendedores callejeros también se les llama, de hecho hasta se les llama comercio informal, organización informal. ¿Por qué? Porque pues andan itinerantes, a veces pasan por el mismo lugar 2 días seguidos y luego cambian de colonia, dependiendo de
de que si los andan siguiendo para que paguen impuestos o que no les fue muy bien por ciertas calles, pues entonces se le llama comercio o organizaciones informales. Una pareja amorosa en etapa de noviazgo, no de matrimonio, porque esa sí sería ya una organización formal. El matrimonio tiene jerarquías, tiene roles específicos, pero no un noviazgo. De hecho, no hay ningún compromiso a tener que seguir siendo novio de fulanito porque pues, no hay ni siquiera se dice que hay un papel que avale ese tipo de relación. Entonces, este sería el primer tipo de organización, dependiendo, como decía el escrito, de su formalización. Ahora vamos a ver, el siguiente es respecto de su estructura. Respecto de su estructura van a ser de tipo mecanista o de tipo, ¿dónde está? Orgánica. Bueno, de tipo mecanista. Es aquella organización que se adapta a las condiciones relativamente estables. En esta de tipo mecanista, las tareas, los problemas y las tareas de gestión están bien establecidas dentro de lo que le toca a cada individuo realizar, están definidas con precisión. Cuando hablamos de mecanicistas, estamos hablando de que llevan una mecánica, que llevan una estructura. Entonces, existen jerarquías de control, de responsabilidad y los que dirigen o los que tienen la coordinación de toda la organización van a ser los niveles superiores de jerarquía. Están muy bien estructurados. En este tipo de organizaciones la comunicación es vertical y se hace hincapié en que hay superiores y hay subordinados. No hay una comunicación de iguales, es de que yo te mando y tú obedeces. Debe de existir lealtad y obediencia a los superiores. Luego también dice que existe un sistema, este sistema se relaciona muy de cerca con la burocracia racional legal de Weber. Esta burocracia racional decía que todos tenemos un superior y que nosotros debemos de obedecer. Incluso en tiempos anteriores se le llamaba obediencia ciega. Las organizaciones de tipo mecanicistas existían incluso en los niveles religiosos, a lo que llamábamos, como les estoy diciendo, obediencia ciega a los superiores. Si te decían que tenías que hacer algo, no había ni que rechistar y había hasta, de hecho existen todavía dichos avalando esta filosofía de organización, que el que obedece nunca se equivoca. Existe, como lo dice en el escrito que estamos viendo, una jerarquía clara de control y responsabilidad y una comunicación vertical de que yo mando y tú obedeces porque te tocó en esta organización de esta manera. Ejemplos vamos a ponerle un zoom. Ejemplo de este tipo de mecanicistas es, por ejemplo, las empresas la empresa de McDonald's. Mecanicistas, estamos hablando que hay una forma específica de hacer las cosas. A esto le vamos a llamar cuando compramos una franquicia. Nosotros no podemos cambiarle los colores, no podemos cambiar incluso la distribución de los anaqueles ni los menús porque ya están establecidos. Es decir, yo mando y tú obedeces. Un ejemplo claro
es las franquicias de McDonald's, y a pónganle la que sea, los que nosotros tenemos en cada esquina, los Seven, los Oxxos. Cuando han visto y no pegan, por ejemplo, que llegas a un lugar y veas que el Seven es de color morado con amarillo, pues no queda. Todas las universidades del Atlántico, chicos, manejamos los colores de la institución. No podemos ponerle verde y rojo porque se me ocurrió y que sean los colores del Atlántico. No, vayan y vean todos los edificios. Llevan una estructura de color establecido. A eso le llamamos franquicias y le llamamos organizaciones mecanicistas. Dice que, por ejemplo, McDonald's se caracteriza por ser una empresa que sitúa el poder en manos de altos directivos, es una clara cadena de mando, tiene división en el trabajo, así como programas formales. El McDonald's en México genera más de 11,000 empleos en todos los estados de la República Mexicana, y todos los McDonald's son igualitos, 25 años en México como el primer día, de manera idéntica, todas las franquicias que le llamamos. Y todos, cuando nosotros entremos y lo veamos, busquen allí en sus pizarrones que tienen, siempre va a ser la misma misión, siempre va a ser la misma visión, y los menús muy parecidos, si no es que son idénticos, y a lo mejor lo único que varía por la situación económica de donde esté situado la franquicia va a ser el costo, pero todo lo demás es idéntico. Luego sigue el tipo de organización orgánico. Se va a adaptar a condiciones inestables. Y dice, cuando surgen continuamente problemas nuevos y desconocidos que no pueden desglosarse y distribuirse entre los roles de especialistas existentes. Este tipo de organización orgánico va a tener un ajuste muy frecuente a la hora de organizarse, es decir, que se van a adaptar a condiciones inestables. Es decir, que si en mi lugar no funciona, que porque es un lugar de alta delincuencia, no funciona que todo el Oxxo sea con paredes de cristal, pues yo lo puedo cambiar y nada más poner una puertita y bajar la cortina. Y no, si fuera el Oxxo no funcionaría de esa manera. O busquen ustedes, vean, todos deben de tener al menos 2 paredes de la franquicia, deben de ser de cristal para que se visualice el producto que están vendiendo. No hay con otra estructura. Si fuera de tipo orgánico, la organización permitiría que cada quien utilizara una estructura física del edificio de acuerdo a las necesidades del lugar en el que estén. Pero como no lo es, pues entonces no se va a permitir ser un tipo orgánico, una organización de tipo orgánico. Dependiendo de las características o dependiendo de los problemas que surjan, estas organizaciones se van a ir adaptando. Por lo tanto, el énfasis de estas orgánicas dice que va a ser contributivo, no restrictivo, es decir, que se va a valorar mejor que contribuyas a resolver el problema y no a mantener una estructura por mantenerla. Este tipo de organizaciones orgánicas van a favorecer las interacciones y la comunicación entre los niveles de mando, y que no se van a establecer los niveles de acuerdo a los estudios o de acuerdo al compromiso, de acuerdo al estatus de la persona, sino al compromiso que tengas tú con la organización y con el proyecto que se está realizando.
Las organizaciones de tipo orgánico no tienen organigramas, de hecho los rechazan. No hay una estructura fija para poder trabajar. Se fijan mejor en el valor de las personas para irlas acomodando en donde pueden ser más eficientes. Ejemplos de estos tipos de organización va a ser, por ejemplo, la empresa de Sony. Esta empresa basa su éxito en la innovación tecnológica, tienen un grado bajo de formalización, de manera que entre los empleados y los jefes, pudiéramos decirles de esa manera, hay muy pocas reglas para la comunicación. Estas personas tienen lo que se llama puertas abiertas con sus empleados, y estas puertas abiertas les permiten a los empleados trabajar con mayor libertad y hablar con los creativos o con los dirigentes de la empresa como sus iguales. La misión de Sony es producir algo nuevo, original e innovador para el mejoramiento de la vida de las personas. Y la visión es expandir su posición de líder mundial en los mercados de productos electrónicos para llegar a ser una empresa con mayor y más eficiente tecnología en la industria a través de la innovación y del talento de las personas que trabajan dentro de la organización. Entonces estamos hablando de que la empresa les debe la innovación, le debe el ser líder en comunicación electrónica a sus empleados y que pueden, en este caso, contribuir con sus ideas a que se desarrollen mejores productos. Y hay muchas empresas que así lo hacen. Yo alguna vez trabajé para, ya se me olvidó el nombre de la empresa, que le trabajábamos a Nokia. En esa empresa permitían que los empleados dieran sus puntos de vista para mejorar las máquinas que utilizábamos para trabajar. Y a mí me tocó ver una máquina, un prototipo que diseñaron dos compañeras de la misma línea donde yo estaba trabajando, una máquina para evitar mucho el scrap a la hora de armar los teléfonos en el punto final, y que las personas oprimían la carcasa y se le quedaban los dedos marcados y pues ese teléfono ya no servía. Entonces estas personas hacen un prototipo de una máquina para que una máquina a presión bajara exactamente la carcasa y que no hubiera huellas humanas en el teléfono. Entonces la empresa permitía que presentaran sus prototipos y la empresa les pagaba a los empleados por las buenas ideas que tenían para mejorar la producción. Entonces a ese tipo de acciones le vamos a llamar que son organizaciones de tipo orgánico. Los directivos pueden tratarse como sus iguales con los empleados. Diferencias entre los mecanicistas y las orgánicas. En las mecanicistas existe un grado alto de especialización, es decir, que existen las maestrías, los doctorados, las especializaciones, y entre más títulos tengas, mayor responsabilidad y mayor pago tienes. La departamentalización es muy rígida, es decir, que existen muchos departamentos y muchos niveles de responsabilidad. La cadena de mando está bien definida, existe la centralización del poder y un alto grado de formalización. Y no sé si les ha tocado que a mí me tocó en Corning que
trabajaba en el turno nocturno y pues ahí casi nunca llegaban los gerentes, pero llegaba a ir el gerente a visitar la empresa y andaban 2 o 3 supervisores con ellos y ay, limpia aquí porque va a venir el gerente y hay que estar todos trabajando y cero audífonos y no teléfonos y que el scrap y toda esa estructura de formalismos para los altos mandos de la empresa. Mecanicista. Orgánica, equipos interfuncionales, es decir, que las funciones las pueden realizar entre todos y no pasa nada. Equipos integrados por diferentes niveles jerárquicos. No es que no exista una autoridad, sino que la autoridad es variable. Libre flujo de información, es decir, que tienes la libertad de hablar con el gerente sin tanto rollo o de tratarlo como tu igual y hay oportunidad de trato. Amplitudes de control, descentralización tanto de poder como de trabajo, formalización escasa y bueno, pues ya. Ok. Ahí están las características de una organización cerrada y de una organización abierta como en un cuadro comparativo. Se las dejo porque después las van a ocupar. Ya le pueden poner ustedes pausa al video y hacer el escrito, la captura para después tenerlas vigentes. Otro tipo de organización, o sea, las organizaciones se pueden dividir de otra manera y va a ser de acuerdo al propósito. Bueno, y la primera va a ser las organizaciones lucrativas. Las organizaciones lucrativas pues van a buscar beneficios económicos. De hecho, se crean para producir bienes que puedan multiplicar el capital de la empresa o de las personas involucradas en la organización. Y para eso son creadas. No tienen pueden tener algún objetivo loable, pero ese no es el objetivo principal. Por ejemplo, las escuelas privadas. O sea, sí es cierto, nos ayudan mucho, ayudan a la sociedad a que salga adelante de manera científica, para desarrollarse, para obtener un muy buen trabajo, pero en realidad fueron pensadas por las personas que la crearon pues para tener económicamente un negocio y no es malo. Las organizaciones lucrativas se crean para eso, para poder producir bienes y servicios que me den un capital. Entonces, esa sería la primera definición de las organizaciones. De acuerdo a su propósito, pueden ser organizaciones lucrativas. Y organizaciones lucrativas existen muchísimas. Aquí les pongo algunos ejemplos de esto. Son universidades, productos, todo lo telecomunicaciones, centros comerciales y bueno. Luego existen también las entidades o las organizaciones sin ánimo de lucro y van a ser aquellas organizaciones que se construyen para crear o para realizar actividades para beneficio de otras personas, para beneficios de terceros o para el beneficio de la comunidad en general. Y a estas se les llama ONGs también, organizaciones no gubernamentales. Y bueno, aquí tenemos ejemplo de varias organizaciones, por ejemplo la UNICEF, la Cruz Roja, y hay muchísimas, incluso hasta hay hospitales que se dedican, que son organizaciones sin fines de lucro, que no cobran, viven a expensas de donativos y no le cobran las personas que atienden. Otras, dentro de acuerdo a de acuerdo a su propósito, son el enfoque hacia el producto,
Son aquellas organizaciones que se basan en el producto, o sea, hacen énfasis en el proceso del producto, no en cómo lo van a comercializar. Es en la transformación de los insumos y entonces ofrecen, la organización se enfoca en la transformación del producto. A ver, les pongo de ejemplo. Por ejemplo, en la transformación de un producto, todas las empresas que se dedican a transformar los alimentos, por ejemplo, para producir el azúcar, para producir el aceite, todo el proceso para llegar a industrializar el café y que llegue a tu mesa en un frasquito que diga Nescafé, todo el proceso que se te pudo hacer, o todos los alimentos, pudiéramos decir, que son ese tipo de organizaciones que se enfocan en el producto. Luego existen otras organizaciones que se enfocan hacia el marketing. Son aquellas que hacen énfasis en la distribución de los productos y en la prestación de servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes en el mercado. Y pues vamos a hablar de los centros comerciales. Son organizaciones que se enfocan hacia el marketing, o sea, a ellos no les importa el proceso que tuvo para llegar a sacar el aceite ese de canola, sino el precio, cómo va a llegar a tu empresa, cuánto va a costar para que tú te lo lleves y lo tengas en tu casa, o qué promociones vamos a dar para que tú lo compres. Entonces, estamos hablando de otro tipo de empresas, las que se enfocan en el marketing. Luego, las empresas también se pueden dividir según su localización. Pueden ser locales, nacionales o internacionales. Por ejemplo, una organización puede ser un club deportivo que tiene objetivos específicos, pero es de acuerdo a su localización, puede ser local, y son, por ejemplo, los equipos de fútbol que son locales, por ejemplo, que solo sean de Reynosa, y entonces, aunque vayan a otros lugares, según su localización, es un equipo local. Puede haber otros equipos nacionales o internacionales, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, que tiene personas de todos los países, de casi todos los países del mundo, pues entonces entra dentro de estos tipos de organizaciones según su localización. Luego también existen empresas o organizaciones según su tamaño. Pueden ser medianas, pequeñas o grandes empresas, y se pueden dividir, o podemos saber qué tipo de empresa es de acuerdo a los dos criterios que se utilizan, y estos dos criterios son universales: el número de trabajadores que tiene y el ingreso que tiene la empresa. Entonces puede ser una pequeña empresa, o una mediana, o una grande, o una transnacional, que también entraría dentro de según el tamaño. Ahora también según su propiedad, puede ser si es una organización pública, porque depende del estado del gobierno, o una privada, cuando depende de personas comunes o de algunas personas jurídicas. Y por ejemplo, los municipios, que son organizaciones que forman parte del gobierno, pues son organizaciones públicas. Y bueno, dentro de las públicas pues existen las estatales, los ministerios, los juzgados, y todas esas son organizaciones públicas. Bueno, entonces hasta ahí vamos a dejar lo que son los tipos de organizaciones que hay. Son bastantes. Bueno,
los elementos que caracterizan las organizaciones, y esto es importante, vamos a hablar de varios elementos que van a caracterizar una organización. Una organización no puede existir si no tiene estos elementos. Número 1, todas las organizaciones deben de tener objetivos hacia los cuales se va a encaminar la actividad de la organización. Una organización no puede existir sin un objetivo claro. ¿Por qué? Porque no van a saber hacia dónde ir, hacia dónde encaminar las actividades que deben de realizar. Por eso, antes de hacer una organización debe de existir el objetivo. Antes de decir nosotros somos el grupo de las 3X o de los 3 mosqueteros, deben de tener un objetivo. El elemento número 2 que debe de tener toda organización son las metas, que son los fines. O sea, ya tengo el objetivo. Ahora, ¿para qué? Y los fines se expresan de manera cuantitativa, es decir, de manera en que se pueda contabilizar. Esas van a ser las metas. El objetivo es una cosa y cómo llegar a ese objetivo son las metas. Número 3, los recursos humanos. Ya lo decíamos, que todas las organizaciones deben de manera directa o indirecta tener el recurso humano. El recurso humano son todas las personas que trabajan en la organización de manera directa o indirecta para aportar su esfuerzo y llegar al objetivo y a las metas establecidas. El cuarto elemento que no puede faltar en una organización son los recursos materiales. También son los medios y hay 3 recursos materiales: los recursos físicos, los recursos naturales y los recursos financieros. Los físicos van a ser las materias primas, las maquinarias, herramientas, computadoras, vehículos, teléfonos, todo el recurso físico que se va a utilizar en la organización. Los medios naturales, los combustibles, la energía eléctrica, la luz, todo lo energético o incluso si es una empresa, los alimentos entran de medios naturales. Los recursos financieros, pues ya saben, las acciones, el dinero, los préstamos, los bonos, los títulos, las letras, los pagarés, todo lo que involucra el recurso monetario o de bienes va a entrar en recursos financieros. Y no puede faltar tampoco dentro de una organización. El quinto y el último: una organización no puede existir sin información. Es decir, son los recursos que genera la mente humana, apoyados por la tecnología, o puede ser sin apoyo de la tecnología, pero toda la información que nos va a servir para tomar decisiones. Por ejemplo, el sistema contable puede ser como información o como resultado de la organización. También los informes de producción, las evaluaciones de los recursos humanos, los informes de precios o las características que tienen los productos que estamos ofreciendo o los productos de los competidores. Entonces, toda la información que se genera para poder tomar decisiones también es importante para una organización. Entonces, estos son los 5 elementos que caracterizan las organizaciones. Ejemplos de organizaciones. Voy a poner aquí 2 ejemplos. Por ejemplo, un hospital y una escuela privada. Y ya resumiendo los 5 elementos que caracterizan las organizaciones, son los objetivos. Dentro de un hospital, el objetivo es atender la salud de la comunidad. La meta de un hospital, es decir, el objetivo que se están cumpliendo al día. Si, por ejemplo, tienen
20 médicos, a lo mejor la meta sería que hubiera 200 consultas diarias, dependiendo de las 8 horas que trabaja el médico, 200 consultas diarias en la guardia o en la jornada de trabajo. ¿Qué recursos humanos van a ocupar dentro de un hospital? Pues van a ocupar médicos, enfermeras, administrativos, personal de sanitización o de mantenimiento. Los recursos materiales, los presupuestos que le da el gobierno, el edificio, los equipos médicos, las computadoras, todo. Acuérdense que en los recursos materiales existen 3, que son los físicos, los económicos y los naturales. Y la información, acuérdense que sirve para tomar decisiones o como fuente para poder hacer la organización o como resultado de la organización. La información va a ser la cantidad de pacientes que atienden, los informes de evolución de los pacientes, de los pacientes internados, las publicaciones de avances en medicinas. Entonces, toda la información que sirve para la organización y que genera la información entra en este aspecto. Lo mismo con las escuelas privadas. Lo dejo para que ustedes lo lean. Le pueden poner pausa al video y lo leen para que vean de qué se trata. Estos son 2 ejemplos. Ahí viene la primera de las actividades. La primera actividad es con estos últimos 5 puntos, y la pongo como primera para que no se nos olvide lo que acabamos de oír o de leer. Son situaciones. Dice, te encuentras ante una organización como un supermercado. Indica cuáles son los objetivos, las metas, los recursos humanos, los recursos materiales y la información. Chicos, no es necesario que usted haya trabajado en un supermercado. Usted piense más o menos qué se necesita en estos 5 aspectos que caracterizan las organizaciones de un supermercado. Y la número 2, te encuentras ante una organización como una gasolinera. Indica cuáles son sus objetivos, metas, recursos humanos y materiales y la información. Entonces, estructúrelo por favor de un supermercado y de una gasolinera. Muy parecido a esto que les acabo yo de leer, hospitales, y que usted ya leyó de escuelas privadas. La actividad número 2. La actividad número 2 es contestar el siguiente crucigrama. Chicos, lo voy a dejar en Classroom. Aquí se los pongo nada más para que lo vean. Usted lo puede mandar a imprimir o lo puede copiar, lo puede hacer en el cuaderno, o si puede editar el PDF y contestarlo en el PDF. A mí en realidad no me importa la forma en que lo conteste mientras lo haga. Mientras haga el crucigrama, usted envíemelo como quiera. Si se pone y lo hace en el cuaderno y le toma foto y me lo envía, por mí no hay ningún problema. Entonces, este es el crucigrama. Son 12 preguntitas que están en esta diapositiva. No se preocupe, como le digo, se lo voy a dejar en Classroom. Entonces, las contesta por favor dentro del crucigrama, y son temas de todo lo que acabamos de ver en este video.